¿Qué tal, amigos de Palestra? Bienvenidos a Comentócrata con Israel Calderón. ¿Cómo estás, Israel? ¿Cómo estás, Armando? Para no perder el tiempo, Israel, López Obrador deja la presidencia. ¿Estará a la altura de los tres grandes de la política mexicana, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas? ¿Qué nos dirá la historia del presidente López Obrador? Muy buena pregunta, Armando. La verdad es que no lo sé. Digo, eso yo creo que ya le corresponde a los historiadores. Entre los próximos años, 20, 30, 40, 50 años, finales de este siglo, tiene que haber un análisis de qué hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si realmente fue una cuarta transformación. La intención del presidente obviamente fue pasar a la historia y por eso le puso cuarta transformación. De entrada dijo, este gobierno va a pasar a la historia y por eso lo hizo como tal. La verdad es que eso le corresponde a los historiadores. Yo sí creo que Andrés Manuel López Obrador implementó políticas públicas que sí hacen que pase a la historia. Es decir, de hecho, cerrar su sexenio con una reforma al Poder Judicial, la verdad, ¿quién lo había logrado? Entonces, la elección de jueces, de magistrados, de ministros, a nivel constitucional poner el tema de las ayudas sociales, separar, porque creo que de algún modo eso sí se vio, separar al poder político del poder económico. Creo que sí hay elementos, y eso le corresponde a los historiadores, pero sí hay elementos para ver que sí podría estar a la altura de esos grandes presidentes, aunque ahorita lo platicamos, Armando. La verdad es que Madero no es tanto que fuese popular, más bien él de algún modo luchó por la democracia. Benito Juárez no es tanto que fuera popular, más bien él separó de la iglesia del Estado. Quizá un presidente popular a la altura de Andrés Manuel pudiese ser Lázaro Cárdenas, pero lo desconozco, la verdad es que no sé cómo estaba su popularidad en ese momento. Entonces creo que sí podría entrar sin ningún problema en los grandes presidentes de la historia, pero bueno, eso le corresponde a los historiadores, ¿no? Así es. Y además, pues también señalar que no va a ser en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? Claro. O sea, la historia va a reconocer a López Obrador por lo que hizo y dejó de hacer en, en unos 50 años en adelante, es decir, hasta finales del siglo, es cuando realmente empezaremos a ver si López Obrador entró a Top 10. este top 4, ¿no? Que es el de los cuatro haces que siempre digamos, se configura en muchas de las disciplinas. Hablamos de la política, del deporte, del espectáculo, etc, etc. Siempre se habla de cuatro, ¿no? Pero aquí preguntarte, Israel, ¿por qué no hablar de un cuarto antes como Miguel Hidalgo? O sea, ¿o por qué López Obrador siempre habló de tres y no de cuatro? Yo digo básicamente por ejercer el poder, es decir, por haber ejercido el poder ejecutivo, tanto Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Madero. Madero, perdón, ejercieron el poder. Digo, Madero fue una forma breve, lo mataron al final, pero ejercieron el poder. Entonces, Miguel Hidalgo, aunque es un gran prócer de nuestra democracia, porque al final él fue el que comenzó la lucha de independencia, declaró el fin de la esclavitud, pero al final él no tenía un poder ejecutivo. Entonces yo creo que básicamente es por eso, ¿no? A ver, Israel, vámonos por partes, como dijo Jack. Eh, ¿Cuál es para ti, digamos, las tres medidas principales que pudiesen hacer pensar que López Obrador sí entró a la historia y que va a entrar a los libros como uno de los grandes presidentes de México? Claro, yo creo que el principal se dio al final de su sexenio. La reforma del Poder Judicial es una reforma profunda, súper importante. No sé si vaya a funcionar el que se elijan jueces, magistrados, ministros, la verdad es que eso ya lo desconozco. Pero el hecho de implementarlo y moverle toda la dinámica a un poder, a uno de los tres poderes, yo creo que ese es para mí, la máxima política pública para que pueda entrar a la historia de entrada, ¿no? Porque Juárez separó a la iglesia del Estado. La iglesia tenía un poder inmenso en esos tiempos, ¿no? Esa sería la primera. La otra es, obviamente, las reformas constitucionales para el tema de las ayudas sociales. Que eso con los años, la derecha, los conservadores u otros partidos diferentes a Morena, pues estás de acuerdo que si tuviesen mayoría calificada con los años lo pueden totalmente modificar, pero irían en contra, la verdad es que irían en contra del pueblo. O sea, ¿quién aceptaría de la gente que le quitaran una pensión, por ejemplo? Entonces ya es muy difícil que eso a lo mejor se pueda modificar. Entonces, esta es una segunda reforma que considero también hace que pase a la historia de algún otro modo Andrés Manuel López Obrador. Y a lo mejor yo pondría un poquito a la par el tema del poder, separar el poder político del poder económico, pero también pondría un poquito a la par el tema de cambiar las formas de hacer política. Lo hablamos el video pasado. Creo que Andrés Manuel, por ejemplo, con el tema de las mañaneras, sí implementó nuevas formas de hacer política. Entonces creo que eso los historiadores tendrían de algún modo que reconocerlo. Sí, bueno, como bien dices, pues López Obrador siempre buscó en todo momento hacer historia, ¿no? Como bien lo dices,
Exacto. su propia filosofía de juntos hagamos historia y después juntos continuamos haciendo historia, pues tenía ese propósito. Exacto. Además armó un movimiento, ¿no? O sea, un movimiento que lo lleva a la presidencia, a final de cuentas, con la ayuda del voto popular, pero un movimiento que prevalece y que en la historia se seguirá hablando de ese movimiento que es Morena. Exacto. Y cada uno de sus actos fueron en ese sentido, ¿no? Sin olvidar, por ejemplo, que fracasó, que ese sí hubiera sido un puntazo a su favor, el que España le hubiera pedido perdón a los pueblos originarios de México por la barbarie, ¿no?, que cometieron en la conquista. Exacto. Pero eso no lo logró el presidente, pero tenía ese propósito, ¿no? Tenía ese propósito, por eso creo, si Claudia Sheinbaum, la que va a ser ya presidenta constitucional a partir de la próxima semana, del 1 de octubre, creo que su postura estuvo bien. ¿Por qué? Muchos lo pueden ver como está apoyando a Andrés Manuel López Obrador, se está a lo mejor de algún modo emberrinchando o creando un conflicto diplomático, pero no, al final, efectivamente, el hecho de que el rey no haya contestado esa carta, que de entrada el silencio ya es una grosería yo creo que para el pueblo de México, la verdad sí lo veo como una grosería. Y segundo, que se haya filtrado esa carta a diferentes medios con tono de sorna, de burla, yo creo que es una ofensa al pueblo de México, al país como tal. Entonces creo que Claudia Sheinbaum en ese sentido hizo bien en no invitar al rey. Digo, trató de resolver el tema con España invitando al presidente, al jefe de gobierno, pero no al rey. Entonces yo creo que en ese sentido, por la pregunta que me estás haciendo, creo que vivimos un momento digno como país al no invitar al rey, por ejemplo, ¿no? Pues sí, además no se pierde nada el hecho que venga o deje de venir el rey, ¿no? Eso no es realmente lo importante es el tema histórico, que volvamos al tema, y es que, amigos, estamos enfatizando en el tema de la historia porque pues, el presidente López Obrador ya deja la presidencia después de 6 años, y sin olvidar que fueron 18 años de lucha para llegar a la presidencia, precisamente para configurar una transformación. Pero pues no todo es miel sobre hojuelas, Israel. Digo, más allá que se pueden hablar de otras cosas positivas del gobierno de López Obrador, ¿qué sería lo principalmente negativo que también arrastrará con el paso de los años? Pues digo, la verdad es que obviamente no es un gobierno perfecto, obviamente deja pendientes, principalmente obviamente el tema de la seguridad, pero también hay que recordar que este tema de las ejecuciones, de la lucha contra el narco, viene de muchos años atrás y tampoco creo que sea un tema fácil de resolver. Entonces, de algún otro modo también lo va a heredar Claudia Sheinbaum, pero aunque es una parte, digamos, negativa o que no supo solucionar del todo el presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco lo veo como que no hizo nada, ¿no? De algún otro modo, el pararse diario en las mañanas de lunes a viernes a una junta de seguridad, pues por lo menos te da una idea que estaba preocupado, ¿no? Que no se dieron las cosas como a lo mejor él quería. Bueno, pues desafortunadamente no pasó. El tema de la seguridad, obviamente hay muchos pendientes, obviamente ya lo hemos dicho, temas de salud, todavía sigue siendo una clínica del IMSS, la verdad, o del ISSSTE, y pues la atención a veces es pésima, ¿no? Creo que esa parte tampoco se resuelve. Todavía hay mucha pobreza, aunque se haya reducido el nivel de pobreza en este país, todavía sigue habiendo muchos millones de mexicanos que están pobres o que viven en pobreza extrema. El hecho de que el presidente esté dando ayudas sociales de manera directa no quiere decir que como tal acabó con la pobreza, porque eso no pasó. Entonces obviamente todavía tiene pendiente el presidente. En materia económica creo que se pueden haber hecho las cosas de mejor manera, un poquito más de inversión, pero también a los inversionistas les da un poquito de miedo a veces las políticas públicas de Andrés Manuel. En fin, deja totalmente, sin lugar a duda, pendientes, pero creo que también deja muchas cosas positivas, ¿no? Y ese pendiente que recibió y que no pudo resolver, que es el caso de Ayotzinapa. Efectivamente, la verdad es que a lo mejor aquí me pueden linchar algunos mediáticamente, pero yo creo que el movimiento de Ayotzinapa ya se volvió como el EZL en su momento, ya se volvió un movimiento político. Obviamente hay un pendiente de justicia, de verdad, de encontrar pues los restos o saber dónde están los 43 de Ayotzinapa, que eso ya se vuelve cada vez más complicado con los años. No sé cómo lo vaya a tomar ya Claudia Sheinbaum, es decir, qué vaya a prometer o qué se vaya a resolver en su sexenio, ya es algo muy complicado, pero creo que ya se volvió más bien un movimiento político, confrontativo. Cada marcha hay destrozos. Digo, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con este tema de que marches y tengas que hacer destrozos. Creo que no va ligado una cosa con la otra. En fin, un movimiento más político y que ya difícilmente se va a resolver, porque creo que sí hubo la intención en este gobierno de resolverlo. Pero bueno, también hay muchos intereses alrededor, incluso el mismo Alejandro Encinas, el que era el encargado de esta investigación, pues lo dijo, recibió amenazas de espionajes, etcétera, ¿no? El reto para la presidenta Claudia Sheinbaum, que entra en funciones este 1 de octubre, es continuar es decir, seguir haciendo historia. Ella también está obligada a hacer historia. Digo, per se tiene que hacer historia, pues ya es presidenta, ya hizo historia ella en el ámbito personal,
y el movimiento de Morena, porque soy la primera mujer presidenta. Eso ya, digamos, ella ya entró a la historia simplemente por su condición de ser mujer, la primera mujer presidenta. Pero vuelvo a preguntar, ¿está obligada a hacer más historia, más cosas también, para que, digamos, este segundo piso de la 4T tenga, digamos, consonancia con lo que deja López Obrador? Y así López Obrador realmente haya sentado unas bases reales para llegar a, volvemos a lo mismo, a llegar a los libros de texto en 50, 60 años como un presidente que realmente hizo historia y que está a la altura de los que ya mencionamos. Claro, yo creo que sí, porque al final pertenece a un movimiento que con el paso de los años se le va a catalogar como, creo, como un movimiento histórico, porque de algún modo sentó las bases de muchas políticas públicas. El presidente Andrés López Obrador hizo, digamos, el cimiento de la cuarta transformación, digámoslo así, y Claudia Sheinbaum ha dicho que va a ser el segundo piso de esa transformación. Entonces, si estás hablando de un segundo piso es porque hay que seguir haciendo historia de algún otro modo, ¿no? Continuaremos con lo que se hizo, vamos a consolidar lo que se hizo, pero ahora vamos a darle otro cariz, otro matiz, otro piso más a esa transformación. Entonces, está obligada a hacer historia. No sé si con el mismo potencial o va a cerrar con la misma popularidad con la que cerró el presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé, realmente tenemos visos de cómo puede ser su gobierno. Creo que va a ser en cuestión yo creo que no va a ser tan confrontativo, ya lo hemos dicho, pero no sé si no va a ser confrontativo, por ejemplo, en políticas públicas, en reformas constitucionales, o sea, que realmente sea más agresivo políticamente, o sea, en políticas públicas que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso no lo sabemos, por ejemplo. Entonces, de que está obligada a seguir haciendo historia, eso sin lugar a dudas. Pues ya veremos qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum ahora que tome protesta y posesión del cargo. Va a emitir un discurso histórico en el Zócalo con 100 puntos, y esos 100 puntos son la base, ¿no?, que nos va a indicar qué es lo que quiere y pretende hacer Claudia Sheinbaum y cuáles de esos puntos son realmente para hacer historia, ¿no? Yo creo que habrá algunas sorpresas, vamos a ver. Ella ahorita actualmente está basando mucho su discurso en el tema de que va a continuar con el proyecto de los programas de bienestar, ¿no? Ya menciona 3 principales, pero los trenes y otras cosas, pero realmente hasta el momento no ha dado como una información muy relevante sobre cuál va a ser su sello de gobierno, ¿no? Eso es lo que esperemos ver. Sí, yo creo prever que su sello de gobierno, más que verbal, porque de algún modo el sello de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y eso se dio en las mañaneras, que al final sí rompió con lo que es la comunicación política de algún otro modo las mañaneras, el hecho de confrontar. Mucha gente decía que esas mañaneras servían de algún modo para atacar. Yo lo veo más como fijar posturas, debatir, etcétera, ¿no? Que cada quien tiene visiones diferentes, ¿no? Y Claudia Sheinbaum va a seguir con esas mañaneras, pero no va a ser tan confrontativa. Pero sí quiero prever que, aunque no sea tan confrontativa verbalmente, en políticas públicas yo creo que sí va a ser más profundo lo que haga Claudia Sheinbaum que lo que haga Andrés Manuel López Obrador, fíjate. ¿Por qué? Porque ya tiene mayoría calificada Morena y sus aliados. Entonces yo creo que a nivel constitucional, políticas públicas, reformas, va a ser más profundo que lo que hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador, y ya lo veremos con el paso de los años. Muy bien, Israel, pues esperemos. Esperemos que así sea. Nos vemos la próxima vez, amigos.